Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo el Pastor Ferdi y estoy muy contento de unirme una vez más esta semana para repasar nuestra lección de escuela sabática. Estamos estudiando la carta a los Efesios escrito por Pablo, que hoy nos enseñan de manera muy puntual los desafíos que hace cerca de 2000 años atrás enfrentaba el pueblo cristiano y que curiosamente hoy esos desafíos no son diferentes, son desafíos muy parecidos, muy similares. Y qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él sabe lo que necesitamos y su palabra es verdadera y eficaz, porque el ser humano no ha cambiado. El ser humano es el mismo, por lo tanto la palabra de Dios hoy tiene tanto valor como lo tuvo desde el primer momento que fue revelado. Qué alabanzas, qué bendición podemos dar a nuestro Dios, porque Él nos ama, realmente nos ama y está preocupado por nosotros y nos da herramientas porque Él sabe que si utilizamos esas herramientas vamos a salir a vencer. Y está preocupado porque muchas veces nosotros confundimos el amor que Él nos da y necesitamos equilibrar la gracia y el amor con las normas y la ley. Ese equilibrio perfecto es justamente lo que en estos días hemos ido estudiando y vamos a ir desarrollando. Muchas gracias a todos aquellos quienes se han suscrito, pero también dejan sus saludos, ¿saben? Es de mucha alegría y bendición leer sus comentarios, sus buenos deseos, sus bendiciones. Y si no puedes hacerlo porque tal vez no es tan sencillo para ti poder dejar un comentario, el hecho de que estés llevando este video, de que nos acompañes con el repaso de la lección, es de gran ayuda. Muchas gracias a nuestros amigos que nos han escrito de norte, de sur, del oeste también, de nuestro planeta, y sentimos mucha alegría de ser una ayuda para ustedes. Nosotros solo queremos compartir el mensaje, darles una visión, una forma un tanto distinta para que ustedes sigan investigando, sigan averiguando y sigan profundizando en la palabra de Dios. Nos sentimos contentos de ser una bendición en tu vida y gracias también por algunas sugerencias que nos van haciendo que nosotros lo tomamos a bien y queremos ir mejorando. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora nos vamos a adentrar en la lección 8 del libro de Efesios, que es el libro que estamos estudiando. El título es un poquito largo: Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Antes de pasar tal vez ya al repaso, antes de poder iniciar, vamos a hacer una oración y seguidamente vamos a hacer un resumen de lo que hemos ido estudiando durante estas semanas, porque a estas alturas es necesario tener un panorama completo para saber en qué parte del desarrollo de las enseñanzas de Pablo nos encontramos. ¿Te parece? Vamos a iniciar con una oración. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias porque nos amas, porque tu palabra es verdadera, es un socorro, es la manifestación práctica del amor que tú nos tienes. Ayúdanos, por favor, a serte fieles cada día y a valorar tal herramienta poderosa que nos has dejado, tal cual es la palabra escrita. Acompáñanos ahora, ilumina nuestras mentes para poder exaltar tu nombre, recibir las enseñanzas y comenzar a orar, a ayunar, a tener una vida saludable para cumplir con todo lo que nos pides, Padre. Amar, buscar la unidad, pero sobre todo, cada día, Padre, reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Te pedimos tu cuidado y tu protección, no porque lo merezcamos, sino lo hacemos porque confiamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Aquí tengo mi lección, voy a ir leyendo los títulos. En la lección 1 hemos hablado del ambiente en el que vivían los efesios, un ambiente de superstición, un ambiente de bastante idolatría, pero un ambiente que fue confrontado por los grupos pequeños. Qué impresionante, miren, un mensaje oportuno para nuestra época. En segundo lugar, tenemos aquí el gran plan cristocéntrico de Dios, elevar a Jesús, tener a Jesús como el centro. Luego hemos estudiado el poder del Jesús exaltado, quien sometió a las potencias, sometió a los principados y potestades a sus pies, y Él es el que tiene poder. Por lo tanto, no hay duda de que debemos ir a Él.
Luego en la lección 4 hemos visto cómo nos rescata Dios del pecado interno, de esas fuerzas internas. Ahí comentábamos en la lección 4 ese gran problema que nosotros tenemos encontrado en Génesis capítulo 3. Hemos hecho un estudio de esto y hemos encontrado que efectivamente 3 grandes problemas tiene el ser humano. Número 1, huir de Dios. Es muy natural huir de Dios. Número 2, excusarse. Excusarse, yo no tengo la culpa, no, la culpa es de cualquiera. Y número 3, echar la culpa a los demás, fuerzas internas, lo que podríamos conocer como la naturaleza pecaminosa. Las fuerzas externas, pues el ambiente creado, diseñado para no estar tranquilos, fiestas, trabajo en sábado, que si no trabajas en sábado pierdes muchas cosas. Interesante, de todo eso nos rescata Dios. Luego, en la lección 5 que hemos repasado, hemos visto la expiación horizontal. Cómo la iglesia se convierte en una unidad y Dios llama a la unidad. Las palabras de Pablo es el llamado a la unidad. Luego, en la lección 6 hemos hablado del misterio del Evangelio. Qué maravilloso que el plan de Dios no era para los judíos únicamente. El plan de Dios desde el principio fue para toda la humanidad. Y esos muros, en la lección 6, esos muros que cayeron, pues ayudaron a poder expandir el Evangelio tal cual era el plan original. Finalmente, ahora, luego de hablar de la unidad en la lección 6, ahora la lección 7 nos habla de los desafíos que hay en la unidad. Y la lección de esta semana, la lección 8, vamos a hablar de las responsabilidades que hay en la unidad. Qué interesante, hemos ido colocando las bases o hemos estudiado que Pablo coloca las bases, somos uno, Dios nos creó con un único propósito y aunque hay dificultades, Él nos va llamando a la unidad. Nos describe el poder de Jesús, nos describe muchas cosas maravillosas. La lección realmente ha sido una bendición porque si hoy la iglesia tiene desafíos, tiene algunos puntos cojos, y estamos hablando de los grupos, no de los grupos y a la vez de la iglesia mundial, es porque hay desafíos que la iglesia no ha cumplido, hay desafíos que estamos padeciendo. Por eso necesitamos unirnos, porque si yo tengo un ala quebrada y tú también, los dos unidos, abrazados, podemos volar, podemos emprender el vuelo. Dios quiere eso, que en la imperfección nos unamos, porque en la imperfección puede haber perfección. Nuestro Dios es maravilloso, Dios pensó en todo. Y qué maravilla es comprender que Él nos llama a esa unidad. Ahora sí, después de esta extensa introducción, porque era necesaria hacer esta introducción, vamos a la lección ya, como hemos resumido tal vez, que vamos a hablar de las responsabilidades que tú y yo tenemos para que la unidad funcione. Vamos al texto principal. Efesios 4, 22 al 24 dice: acerca de la manera pasada de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Este es nuestro texto principal. Vamos entonces con el propósito de la lección. 3 propósitos nos trae la lección. En primer lugar, tenemos los contrastes de la nueva vida cristiana. ¿Qué contraste se genera cuando comenzamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide? Luego tenemos un gran cambio, de manera especial hablando del momento en el que recibimos al Espíritu Santo, que en el contexto en el que habla Pablo es el bautismo, y una constante transformación, que es el proceso de santificación, pero de manera matizada en este contexto, llamado a la unidad, llamando Pablo a la unidad, ciertas características que deben fortalecer la unidad. ¿Cómo está distribuido los temas? Vamos con el contraste el día domingo, el cambio el día lunes y la transformación, que es la más grande parte de nuestra lección, abarca desde el versículo 25 al 32 y corresponde los días martes, miércoles y jueves. Vamos entonces con el contraste. ¿Cuál es la palabra clave que colocamos ahí? Descontrol. Porque la lección nos describe, número 1, que el estilo de vida incorrecto socava la unidad. Miren lo que dice el versículo 18 del libro de Efesios capítulo 4. Miren lo que dice. Dice así: teniendo
el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos después que perdieron toda sensibilidad se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. El estilo de vida incorrecto lastima la unidad, rompe la unidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como seres humanos, nosotros no queremos sentir culpa. Lo que colocó el pecado en el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, fue el acto de ser sensibles a la culpa. Nadie quiere sentirse culpable y hoy lo vemos esto en la sociedad. Por eso es que cuando yo hago algo incorrecto y defiendo que esto que está incorrecto está bien, rompe la unidad. Mi estilo de vida rompe la unidad cuando mi estilo de vida está en contra de la palabra de Dios. Pero eso es motivo de crítica. No es motivo de crítica, es motivo de oración, de motivación, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo defiendo los errores, entonces hay problemas. Y déjenme entrar un poquito aquí. Cuando se tiene que disciplinar a un hermano influyente en la iglesia y la iglesia se divide, estoy haciendo daño a la unidad. Porque estoy defendiendo lo indefendible. No estoy defendiendo al pecador, estoy defendiendo el pecado. Al pecador se lo defiende con amor, pero señalando el pecado con amor. Qué interesante. ¿Por qué? Porque las conductas pecaminosas denigran. Dice el texto bíblico, dice la lección, nuestro maestro, el pastor McVeigh, que las conductas pecaminosas son un espiral a lo más profundo. Cada vez el pecador busca pecar de manera más profunda, terriblemente profunda, grandemente profunda, y el pecado es denigrante, porque el entendimiento entenebrecido, es decir, estamos con pensamientos oscuros. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Son los pensamientos oscuros que nos lleva a perder la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, si tu mano se está quemando, tú sientes dolor y reaccionas, pero el pecador deja de tener esa sensibilidad. Entonces, cuando hace cosas incorrectas, no lo siente, no se arrepiente, lo justifica y empieza a vivir de tal manera que la justificación hace daño a la unidad. Por eso es que esta espiral descendente, ¿por qué tenemos que eliminar el pecado? ¿Por qué tenemos que reconocer el pecado? Porque el pecado pequeño nos lleva a pecados más grandes. Y esa es la manera como el diablo trabaja. Cosas pequeñas desembocan en cosas más grandes. Por eso, apreciados amigos, apreciados hermanos, tenemos que seguir el modelo de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dio. Y como dijimos en otras lecciones pasadas, no vamos a ir al cielo si no pensamos y vivimos como Jesús pensó y vivió. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo en quien debemos encaminarnos. ¿Ok? Vamos con la segunda parte. Cambio de ropa. La lección nos describe que el cambiar de ropa era un evento bastante significativo en la vida de la época del Oriente Antiguo, porque era común tener una sola ropa durante mucho tiempo, una ropa fina durante mucho tiempo, y cambiarse la ropa era algo muy impresionante, era un evento realmente llamativo, como hoy tal vez podríamos decir, compro un carro nuevo y porque el carro es muy costoso y cuando compro un nuevo carro es bastante llamativo. Un evento parecido tal vez. Pero lo que nos describe la lección, vamos a leer el versículo 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Qué nos describe el texto bíblico? Que el Espíritu Santo nos conecta con Jesús. Y al conectarnos con Jesús, nosotros recibimos las enseñanzas y el ejemplo. Y aquí viene un punto importante. No puedes separar la enseñanza del ejemplo. Si yo enseño que hay que dar estudios bíblicos, yo tengo que dar estudios bíblicos. Si yo enseño que debo seguir un
orden, un rol, un horario en casa, entonces significa que yo debo seguir ese horario en casa. Significa que yo lo tengo. Es decir, no podemos separar estos dos puntos. Los dos van de la mano. Este cambio de ropa indudablemente está hablando del momento cuando uno recibió a Jesús, cuando uno vivió y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Es por eso que la lección destaca 3 puntos. Despójate de ti mismo. Despójate de esa ropa antigua, de esa manera de vivir, de esas costumbres y esos hábitos. Experimenta ahora la transformación en Cristo y finalmente vístete con las ropas de Cristo. Este cambio de ropa es un evento único y especial. Es el llamado que tenemos al bautismo. Dios nos dice, bueno, ya eres parte de nuestro pueblo, has decidido formar parte del pueblo maravilloso de Dios, entonces hay que despojarnos de esas ropas. Y es un desafío, porque estas ropas, indudablemente, a veces están tan pegadas a nosotros que solamente queremos cambiar algunas prendas y no todo. Apreciados amigos, cuán necesario es que este cambio tiene que ser un cambio muy profundo, el punto de partida para lo que viene después. Y vamos con la siguiente: palabras, Espíritu Santo y bondad. ¿Qué es lo que viene después? Luego que hemos visto el tema del cambio de ropas, de despojarnos, de aceptar las enseñanzas, no solamente es enseñar, sino también es vivir. Ahora venimos a la tercera y más extensa parte de nuestra lección. ¿Qué significa esto? Que debemos hablar la verdad. Y hablar la verdad, dice allí, no es confrontar. Saben, hay una palabra muy interesante que se llama sinceridad. La sinceridad no es el acto de decir a la persona lo que piensas. Yo no tengo pelos en la lengua, yo hablo como hablo y le digo lo que es. Me caes mal porque eres así y se acabó. Eso no es sinceridad. Sinceridad es el acto de compartir algo que no está bien, que yo creo está mal de la otra persona, pero buscando no dañar a esa persona, sino específicamente hablar de ese punto. Ser empático cuando uno comunica, porque es impresionante cómo la lección resalta el hecho que para fomentar la paz uno tiene que hablar la verdad. Dicho de otra manera, si quieres fomentar la paz, la única manera de hacerlo es hablando con verdad, no hablar con ira, no hablar sintiéndose superior, no hablar como que tú estás en una posición segura y la otra persona está en una posición de pecado. Interesante es esto, porque por lo general uno de los desafíos más grandes que tenemos en la iglesia es el saber comunicarnos. Es más, cuando hablamos de la familia también, cuando el esposo quiere decir algo a la esposa o la esposa al esposo, la comunicación es bastante desafiante. Y si ya es bastante desafiante en la familia, imagínate cómo lo será en una iglesia. Por eso, apreciados amigos, el consejo que nos da Pablo es: cuando tú hables, habla sin ira. Y podríamos agregar, habla sin superioridad. No creas que por ir a una persona que lo viste salir del bar, lo viste salir del prostíbulo, tú eres el justiciero o la justiciera. No, tú estás yendo a restaurar, estás yendo a rescatar. Soy de la época donde en la junta de iglesia se levantaba la mano y decía: yo tengo una observación, yo le he visto a esta persona hacer esto, no merece el cargo. Cuando me tocó ser pastor y dirigir la junta y levantó la mano uno de los hermanos de ya más antigüedad, decía: en la junta de iglesia, en la comisión de nombramiento, se dicen las verdades, se dicen las cosas como son. Y yo le dije: hermano, usted tiene razón, así debe ser. Pero antes de decir eso, usted tiene que cerciorarme, tiene que asegurarme que usted ya visitó a esa persona y ya oró con esa persona. Porque esta reunión, este momento, no se trata de decir los pecados de los demás, sino se trata de decir: yo lo visité, yo oré, pero tristemente esta persona no cambió. ¿Sabes? Cuando hablamos de esta forma, esas emociones, ese sentimiento de superioridad disminuye, porque cuando tú vas a visitar a la persona que cometió un error, que entró en un pecado, cuando tú lo visitas, oras con esa persona, tú llevas
la carga de esta persona, sientes el dolor de esta persona y desaparece la ira, el sentimiento de superioridad. Interesante. La verdad no debe ser para confrontar, sino para fomentar la paz. Es lo que dice nuestra lección. Miren lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Impresionante. Dar gracias a los oyentes. Que las palabras sean para edificar. Y no hay palabra más edificante que aquella que, en primer lugar, llegó a aquella persona que estuvo en falta. Palabras de amor, de motivación. ¿Sabes por qué? Porque si yo voy a visitar a un hermano que cometió un pecado, por ahí lo vi saliendo del prostíbulo, ¿sabes qué pasó? Yo mentí ayer. Yo soy igual de pecador que él. Tal vez mi pecado no traiga muchas consecuencias, tal vez el pecado de esa persona sí, pero finalmente somos pecadores. Yo voy como una oveja coja, como una oveja que está lastimado, a ayudar a otra oveja que tal vez está más lastimado. Esa es la imagen. No hay por qué entonces sentirse superiores, no hay por qué entonces sentir ira, no hay por qué entonces ir y decir, esto está mal, esto está bien. No, voy a ayudar, voy a construir, voy a restaurarte, como decíamos en la lección anterior. Cuán feliz yo voy a ser de verte crecer, de verte superar, de verte para arriba, de verte en el cielo. Ese es el propósito. Y Pablo nos sigue diciendo, ahora, los dones fueron dados para el bien. El diablo los usa para el mal, ¿saben? En las clases de la facultad, entre los muchos estudios que hicimos, llegamos a una conclusión. El diablo no da dones. El diablo no comparte bendiciones. El diablo no comparte atributos, habilidades, talentos. No. Lo que hace el diablo es coger tus talentos, tus dones, creados para la gloria de Dios, y usarlos para mal. Usarlos para todo aquello que destruya. Es por eso que nosotros debemos considerar el hecho de que estos dones que Dios nos dio deben ser dones para edificación. Por ejemplo, la lección nos describe aquella persona que que robe, el ladrón, que haga algo útil. Voy a poner un ejemplo tal vez más práctico. ¿Quién le dio el don de convencimiento al político? Dios. Pero el diablo lo transformó en convencer a cosas malas. Convencer a cosas buenas, ¿cómo se le llama? Un predicador, un gran predicador. Cosas buenas del Evangelio. Convencer a cosas malas, mentiroso. Pero es el mismo, en esencia es el mismo don, el don de convencer. Si yo lo uso para mal, entonces se convierte en una herramienta negativa, pero si lo uso para bien, en una herramienta positiva. En cierta ocasión, en Moquegua, tuvimos ahí una hermana que decidió entregarse, pero ella lloraba y decía, pero pastor, yo soy de carácter firme, de carácter bastante duro, soy así. Y yo le decía, pues qué bueno, eso no está mal, porque una mujer así, con ese carácter, sobrevive allí donde tú trabajas, un ambiente rudo, un ambiente de lucha, donde la gente grita para ganarse el pan de cada día. Tu carácter no está mal, lo que está mal es el enfoque. Ese carácter debe ser utilizado solo en ese ambiente de lucha y de prueba, pero también debe ser utilizado para proteger a tus hijos, para ser hijos de carácter fuerte, de carácter firme. Es decir, el mismo don que se utiliza para el mal, Dios puede transformarlo y usarlo para bien, porque en esencia fue creado para adorar a Dios, solo que el diablo intentó apoderarse y Pablo nos dice, eso que parece ser malo, en realidad la esencia es buena. Y si tú regresas, utiliza las habilidades del ladrón, del ingenio. Si eres ladrón, utiliza tu capacidad de planificar y todo eso, pero ahora utilízalo en el área correcta. Utilízalo en la iglesia. Qué impresionante lo que dice Pablo.
Este es un punto que nosotros debemos considerar. Por eso, apreciados hermanos, los defectos que tú tienes, querido hermano, bajo esta idea, son en realidad dones que el diablo ha lastimado y que el diablo le ha quitado el propósito de dar a Cristo el primer lugar. Así que los defectos que tú tienes solamente son dones que están ahí desconectados de Dios. Por lo tanto, tú puedes enfocarte a Dios y vas a ver cuántos milagros Dios hará a través de tu vida. Qué impresionante es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y qué astuto es el diablo. Qué astuto, ¿no es cierto? Porque nos hace daño, inclusive cuando nosotros no nos damos cuenta. Vamos con la siguiente. Lastimar al prójimo entristece al espíritu. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para fortalecer a nuestro prójimo. Ese es el tema de la unidad. Hemos sido creados para animar al prójimo, para acrecentar al prójimo. Para eso. Y cuando lastimamos, cuando hablamos cosas que no debemos, versículo 30 dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Somos parte de una familia. Por lo tanto, no debemos ir en contra de ese concepto de familia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No se va, sino se entristece. Pero si se continúa durante mucho tiempo, se puede volver un enemigo, como ocurrió con los israelitas. Así que no entristezcamos al Espíritu. Usemos nuestros dones para edificar. Y finalmente, librar actitudes malas con actitudes buenas. La bondad que encontramos aquí nos dice, hay que quitar la amargura, la malicia, hay que quitar el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia. Hay que quitar todo esto. ¿Con qué? Con ser positivos, ser benignos, compasivos, perdonadores, justificar. ¡Qué maravilloso! Porque no existe, apreciados hermanos, otra manera. Buen o malos hábitos se quitan con buenos hábitos. No hay otra forma. ¿Quieres mejorar tu vida espiritual? Tienes que dar estudios bíblicos. ¿Quieres acrecentar tu vida cristiana? Da estudios bíblicos. Es el primer y grande paso. La vida cristiana se anima cuando damos estudios bíblicos. La vida cristiana tiene sentido cuando vemos el poder de Dios transformar muchas personas. Tenemos que dar estudios bíblicos. No hay otra forma de crecer. Y a partir de ese punto, cada uno de nuestros dones encontrará su razón de ser, Cristo. No hay otra forma. No existe otra manera. Orar, estudiar la palabra de Dios son herramientas poderosas, pero es un triángulo perfecto. Oramos, alabamos, estudiamos la palabra y damos estudio bíblico, porque el hecho de dar estudio bíblico nos desafía a seguir creciendo. Considera esto, apreciado hermano. Cristianismo no es tener la razón. Y aquí yo quiero finalizar esta parte del repaso. Cristianismo es amar, porque amar es tener la razón. El punto central del cristianismo es el amor, amar a los demás. Solo el día que tú ames a los demás, ese día tú tendrás razón. No el día que corrijas, no el día que digas, las cosas están mal. Porque cuando tú amas, la corrección tiene otra dimensión. Cuando tú amas y le dices, oye, deja de hacer eso, eso no está bien, la otra persona recibe la llamada de atención que lo motiva a buscar en la palabra de Dios la plena certeza, buscar su ayuda y buscar a Cristo. Pero si solamente buscamos tener razón, lo único que haremos va a ser alejar a las personas. Pero pastor, ¿y qué? No, la Biblia no es la que tiene la razón, la palabra de fe no es la única que tiene razón. Claro que sí, pero la Biblia no tiene como centro el tener la razón, tiene como centro a Jesús, y Jesús es la razón de todo. Jesús es el centro, y Pablo nos llama a que nosotros no podemos vencer esta lucha si únicamente los hábitos malos son reemplazados por hábitos nuevos y hábitos buenos. Qué maravilloso es nuestro Dios.
hemos llegado a la parte final de nuestra lección y qué maravilloso ha sido comprender que el Señor ahora espera de nosotros que responsablemente nuestras palabras y todo lo que hacemos tenga como propósito la unidad. Vamos con nuestro resumen. El espiral del pecado requiere un cambio dramático. ¿Te acuerdas? El pecado es aquello que nos manda cada vez a denigrarnos más y más y más. Pero eso necesita un alto, un cambio, aceptar a Cristo a través del bautismo, un cambio de vestimentas. ¿Para qué? Para unir con las palabras que el Espíritu Santo nos da y con su bondad. Una vez que nos hemos entregado y hemos sido parte de la familia de Dios, ahora nos unimos como un solo pueblo. Ahora todos crecemos. Aquí tenemos el concepto de la justicia imputada y la justicia impartida. Crecemos, el proceso de la santificación. ¿Qué debo repasar en mi en mi escuela sabática? ¿Qué actos de tu vida, en tu vida te traen dolor? ¿Será que aún hay pecado que nos está denigrando? Tenemos que hacer un alto y despojarnos de todo ello. ¿Qué te motivó a bautizarte? ¿Hace cuánto tiempo te bautizaste? ¿Cuál fue tu motivación para tomar esa decisión? No lo olvides. A veces me pregunto por qué Dios nos dio el simbolismo del agua. ¿Sabes por qué? Porque creo yo que cada vez que tomas el agua, cada vez que bajas a un río porque quieres pasar un momento y refrescarte, o vas a una piscina, o sencillamente entras a la bañera, recuerdas que ese proceso de limpieza espiritual tú lo pasaste, tú tomaste esa decisión. Y finalmente, ¿qué pasa cuando te dicen que no tienes razón? ¿Qué pasa cuando te dicen que estás equivocado en tu opinión? ¿Te duele acá? ¿Te molesta aquí? ¿Te incomoda aquí? Si eso es así, hay cosas que debemos replantear tal vez en nuestra vida espiritual. Vamos con el análisis de nuestro texto central acerca de la manera pasada de vivir, las formas antiguas, erradas de vivir. Hay que despojarnos del viejo hombre viciado por sus deseos engañosos. La segunda parte y la tercera parte, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios 4:22 al 24. Apreciados amigos, apreciados hermanos, gracias por continuar esta lucha que es fuerte. Solo el poder del Espíritu Santo, solo su presencia en nuestras vidas, buscando en Él la imagen de Cristo Jesús, nos podrá dar la victoria. Nuestro mejor aliado es el Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos responsabilidades para fortalecer la unidad, y estas responsabilidades indudablemente van a traer mucha bendición, no solamente a la iglesia, van a traerte bendición a ti, porque lo que el Señor quiere es que tú crezcas, que tú seas cada vez más grande, porque cuanto más crecemos, más nos convertimos a la imagen de Cristo, más nos volvemos como Cristo Jesús, y no hay nada más perfecto que la imagen de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos, tomando la decisión de que debemos dejar esa manera pasada, equivocada de vivir, de que un día decidimos bautizarnos, de cambiar nuestras ropas y hoy vivir con las herramientas celestiales para poder alcanzar bendición y salvación? ¿Te parece? Acompáñame ahí. Santo y maravilloso Padre, qué maravilloso es saber que tú tienes la razón, y qué maravilloso es saber que únicamente en ti podemos hallar solución a nuestros problemas. Todos los dones que nos has dado, ese mal genio, esos defectos de carácter que aparentemente están errados, en realidad, Padre, el enemigo los convirtió en algo negativo. Y hoy necesitamos reconocer la esencia de ese don, de ese regalo que nos diste, y poder rendirte loor, gloria y tributo a través de nuestros dones. Gracias, Padre, porque tú nos transformas. No quitas nada. Lo único que haces es utilizar ese don mal usado ahora para construir. Porque lo que puede destruir, lo que puede causar dolor, también puede sanar, puede reconstruir. Gracias, Padre, porque eres maravilloso. Qué Dios tan grande tenemos. Gracias porque pensaste en todo, y gracias porque nos amas.
En el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga y sigue estudiando tu lección de escuela sabática, porque es nuestro estudio bíblico avanzado para quienes ya hemos pasado ese momento maravilloso de los cursos básicos. El Señor te acompañe, el Señor te bendiga. Voy a dejar por aquí una tarjetita de nuestro canal alternativo para niños, donde Miss Canelita ahí tiene algunos videos, sobre todo para las clases más pequeñitas de nuestros infantes, como es la clase de cuna. Un fuerte abrazo para todos ustedes. El Señor te bendiga.